Éxodo capítulo 24. Continuamos estudiando este libro tan precioso de Éxodo. Y de nuevo, cuando usted oiga Éxodo, está escuchando la palabra libertad, salida. Y tan interesante y tan importante ese concepto de libertad, de salir libre, que Dios nos hizo un libro completo para hablarnos de la libertad. Y no solo un libro, sino también nos dejó escrito tantos capítulos, historias, acontecimientos, nombres, personas, situaciones que nos llevan a valorar la libertad. Por supuesto, ahora en Cristo Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Y qué interesante que tenemos este libro maravilloso. Hemos estudiado, ya sabe, el llamado de Moisés, la salida de Egipto, todo lo que sucedió en Mar Rojo, saliendo al desierto, estudiamos los 10 mandamientos también, Éxodo 20, vimos también lo que pasó ahí en las faldas de la montaña y cómo Dios está dando leyes sociales de liturgia y comienza Dios a organizar de una manera espectacular como Él solo sabe hacerlo, ¿verdad? Dando su palabra. Hoy continuamos. Éxodo capítulo 24 está hablando de cómo Dios comienza a tratar con un grupo especial. No porque ellos fueran especiales, sino por la responsabilidad tan especial que tiene el liderazgo en aquel tiempo, por supuesto, de la nación de Israel. Y este capítulo nos ubica en medio de el momento en el que Dios está organizando la escena de pactar ahora con la nación. Dios había pactado con Moisés, le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar poder, yo te voy a ir contigo, saca a Israel. Ya Israel está afuera, ya Israel está en el desierto adorando al Señor, pero Dios quiere llevarles a pactar con él. Compromiso, algo que hoy falta también en la iglesia moderna. Compromiso. Si estás tomando nota, escribe esa palabra. Yo soy un comprometido con el Señor. Entonces el pueblo de Israel se presenta en un punto tremendo de la relación con Dios y ellos están ahora gozando de la libertad, pero gozando también de escuchar la palabra del Señor. Monte Sinaí, presencia de Dios, un encuentro sagrado entre Dios y su pueblo, donde empieza Dios o continúa Dios manifestando. Tenemos que tener en mente que todas estas personas, casi 2 millones de personas, habían visto el poder de Dios. Lo vieron en Egipto, cómo Dios se manifestó a través de las 10 plagas. Lo vieron en el Mar Rojo abriendo toda aquella masa de agua. Lo vieron cómo Dios destruyó a los egipcios que vinieron atrás de ellos. Pero ahora Dios no quiere que ellos vean qué sucede con otras personas. Dios quiere ahora manifestarse con y en ellos. Por eso lo lleva a este momento, yo digo también sobrenatural, en la presencia de Dios visible para ellos. Es un momento espectacular. Así que Dios hace un llamado a Moisés, a Aarón y a un grupo de hombres que tenían la responsabilidad de guiar. Yo adelanto el número ya, 70 ancianos de Israel. Dice el verso 1 y 2, dijo Dios a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel y se van a inclinar desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Hay tres grupos aquí de personas, Moisés, Aarón y dos hijos de Aarón, ahorita hablo de ellos, un grupo de 70 hombres ancianos. La palabra anciano tiene la misma connotación que en el Nuevo Testamento, eran líderes de la nación de Israel, a padres de familia con liderazgo que tenían la responsabilidad de ordenar, dirigir, mandar a la nación. Tal vez tiene que ver con aquellos hombres que Jetro, el suegro de Moisés, le orienta a Moisés que los escogiera. Bien,
y también el pueblo. Así que Moisés y el liderazgo, Aarón y sus dos hijos, los 70 ancianos y la nación de Israel. Le dijo, pero solo tú acércate, solo Moisés se acercará. Bueno, yo adelanto algo, Moisés y sus circunstancias, porque con Moisés después subió alguien más. Entonces Dios llama a Moisés y le dice a todos estos líderes que suban al monte, pero deja que Moisés solo sea el que se acerque. Bueno, les comparto también que Nadab era el nombre de uno de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, dos hijos de Aarón. Y qué interesante que Dios cuando orienta a Moisés, quién debía venir ante su presencia, llama a Aarón como profeta de Moisés. Recuerden que le había dado la orientación de hablar por Moisés, pero ahora está incluyendo dos hijos de Aarón. Y esto para mí tiene mucha importancia. Los hijos en el liderazgo tienen que estar involucrados, tenemos que involucrarlos, tienen que vivir los momentos de unción, los momentos buenos de la iglesia, de la vida espiritual y crecer en la realidad de la presencia del Señor. Nadad quiere decir generoso o libre, se parece a Éxodo. Y Abiú quiere decir Padre Dios, es decir, el Dios Padre. Qué interesante estos dos nombres. Estos 70 ancianos, me llama la atención que eran 70 ancianos, porque el número 7 tiene una designación interesante como número de perfección. Yo diría un liderazgo completo. Y me recordó, me llevó a Lucas capítulo 10, verso 1, cuando Jesús dijo, designó también a otros 70. Lucas capítulo 10, verso 1, a quien los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y todo lugar donde debían ir. Atención líderes, atención hermanos, hermanas, todo el que ha recibido un llamado de Dios, que como iglesia todos los hemos recibido, pero todo el que está definido en un ministerio, eres importante, comprometido, Dios nos ha llamado, aviva el fuego del don que hay en ti, no lo dejes para después, hoy es el día más importante, esta es la semana más importante para servir al Señor. Sabemos que Dios va a bendecirnos cuando somos fieles al llamado que Él nos ha hecho. No lo hagamos cuando nos quede tiempo. No lo hagamos cuando nos sintamos bien. Seamos fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estos 70 ancianos, Dios los estaba llamando junto con Moisés, que Dios conocía el corazón de Moisés, los llamó para que vivieran una experiencia espiritual. Tú y yo, líderes, debemos vivir experiencias con Dios. Dios establece un orden, una distinción de cercanía de líderes, de su pueblo, de Moisés como mediador. Y de nuevo, Moisés mediador no porque él fuera especial. Moisés era mediador porque estaba enseñándole a la nación de Israel y a nosotros hoy que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él era un tipo de Cristo, él era como un ejemplo, él era una imagen de lo que había de venir, un mediador. Le dice, tú solo vas a subir aquí. Asimismo Cristo, solo él ha subido al trono del Señor. Por supuesto, después de su resurrección y su manifestación gloriosa. El principio espiritual aquí que nos deja estos dos primeros versículos es que la cercanía a Dios es accesible, pero requiere santidad y un llamado específico. Dios nos llama para salvación, Dios nos llama a ministerio, a liderazgo, y eso demanda de nuevo acercarnos delante del Señor. Aplicación, hoy Jesús nos ha dado ese acceso directo. Qué bueno, tenemos acceso. Iglesia, te recuerdo, tienes acceso directo. Muchas personas dicen, ora tú, que tú eres el pastor, ora tú, que tú oras más lindo, ora, que ora fulana, que ora mejor. Ora... No, no, no. Todos tenemos acceso ante la presencia del Señor. Me gustó mucho el lunes que oró una nueva creyente con sus palabras ahí, muy lindo sus palabras. Tal vez no era una oración común, cotidiana que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero oró y Dios la oyó porque mi vida fue bendecida. Hebreos capítulo 10, verso 22, acerquémonos con corazones sinceros, llenos de certidumbre, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Qué lindo podernos acercar ante la presencia del Señor con limpia conciencia, sabiendo que
estamos viviendo como y en la justicia divina. Pacto de Dios que se sella con sangre, versículos del 3 hasta el 8. Dios ahora está llamando a Moisés y a estos líderes y a la nación para pactar con el pueblo. Moisés dice el verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, y esta es otra anotación que quiero que hagas, iglesia. La respuesta del pueblo es, haremos todas las palabras que Jehová te ha dicho. Qué interesante que hoy las naciones, las personas, las familias, tú y yo pudiéramos decir también lo mismo. Voy a hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Vivamos por lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Hagamos lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer. No lo dejemos para después. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Seamos obedientes. Verso 4 dice que Moisés escribió estas palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar en el pie del monte y 12 columnas y según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes y los jóvenes de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Cuando nosotros llegamos ante la presencia del Señor, hoy lo hacemos porque tenemos un mediador que nos puso en paz con Dios. Hoy tenemos paz. Romanos capítulo 5, verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la sangre sobre el altar. Mataron los animales, tomaron la sangre, lo pusieron en unos tazones, lo echaron sobre el altar que habían levantado para el sacrificio. Dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Qué lindo leer el pacto, la Biblia, leerlo a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos de nuevo todas las cosas que Jehová ha dicho y vamos a obedecer. Escribe la palabra en tus notas, obedecer. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo. Y he aquí la sangre del pacto que Jehová había hecho con ellos, con ustedes, sobre todas estas cosas. Qué lindo, sangre rociada en el altar, sacrificio, sangre rociada sobre el pueblo. Y ese texto maravilloso, esas palabras, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Gálatas capítulo 2, verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada a Jacob, a Cefa, a Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Le hablo de esto porque cuando se hizo este pacto de sangre, en la escritura está hablando de 12 columnas, el altar y 12 columnas que representaban la nación de Israel. Quiero decirte también que esas columnas representan tu vida, porque Dios levantó 12 apóstoles, que son las columnas de la iglesia, que estamos nosotros edificados. Dice que somos edificados sobre la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles. Segunda de Pedro capítulo 2. Es interesante que nosotros estamos sobre eso. Aquí Pablo está reconociendo en la carta a los Gálatas que ellos eran considerados, los apóstoles, columnas de la nación, de la iglesia. Estos líderes o estas columnas representaban a Israel y el liderazgo de la iglesia. Apocalipsis capítulo 21, verso 14, cuando se habla de la santa ciudad, de nuevo, no es una ciudad, es un símbolo del pueblo de Dios que viene con Israel y con los gentiles. Dice el verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, que son los israelitas, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, que es la iglesia. Porque hoy somos iglesia gracias a Israel también, porque Cristo vino por Israel y tenemos la ley por Israel. Y hoy tenemos una nación escogida, Israel, que nos trajo el evangelio, que nos trajo al Cristo, aunque muchos de ellos no han creído, pero ha sido para que el mundo crea. Como dice Pablo, a gentiles o a judíos, nosotros llevamos el evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Enseñanza, la obediencia del pueblo es esencial para mantener la relación con Dios. El pacto de Dios tiene que ser sellado con sangre. Por supuesto, no es tu sangre, no es mi sangre, no es tu sacrificio, no es mi sacrificio,
el sacrificio de Cristo, pero tenemos que tomarlo en serio, con compromiso, viviendo para Él. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El principio espiritual que nos deja esta enseñanza aquí es la bendición de ver el pacto de Dios siendo sellado con la sangre del Señor de Cristo Jesús. El pacto de Dios siempre implica compromiso. De nuevo, compromiso. Dios no quiere a medias, Dios quiere compromiso, 100%. Aplicándolo, hoy vivimos bajo el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo y debemos vivir en obediencia, agradecidos por el sacrificio que nos reconcilia con Dios. La visión de Dios para los líderes y por los líderes también. Verso desde el 9 hasta el 11. Dice, subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Hubo un momento espectacular ahora en la presencia del Señor, real, no una visión, real en la presencia de Dios. Dice la palabra, mas ellos no extendieron su mano sobre los príncipes de Israel y vinieron a Dios y comieron y bebieron. Moisés, Aarón y los líderes estuvieron en la presencia del Señor de una forma velada, digo yo, viendo, pero no murieron. Compartieron comida en su presencia, estuvieron ahí. Y hago la anotación de no murieron porque ellos sabían que estar en la presencia de Dios, ver a Dios en su condición de pecadores, llevaba a la muerte. El que ve a Dios puede morir, sabían ellos. Les recuerdo el texto bien conocido, Isaías capítulo 6. Isaías dijo, ay de mí, que he visto a Dios, que soy hombre muerto, que tengo labios inmundos, que habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Yo hoy me voy a morir. Y Dios le dijo, no te vas a morir. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hoy no podemos morir y podemos estar en la presencia del Señor gracias a Jesucristo. Ok, la enseñanza es que la visión de Dios es un privilegio reservado para los que Él llama, por supuesto, a salvación en Cristo. La comunión con Dios es el acto sagrado de traer paz y sustento. Paz y sustento. Dios te sostiene espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Mateo capítulo 6. Dios nos da todas aquellas cosas que necesitamos. El principio espiritual es ver a Dios, compartir la comunión con Él todos los días, como iglesia, como familia, como persona, todos los días, ve ante la presencia del Señor. La meta última es la relación, última y constante, relación constante con el Señor. La vida cristiana debemos buscar la comunión continua con Dios, disfrutando de su presencia a través de la oración, la adoración, el estudio de su palabra y una vida, un estilo de vida de adoración, de gratitud, de comunicación con Dios. Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley. Aunque vemos en el capítulo 20 que Moisés ya había recibido los 10 mandamientos, Dios ahora estaba llamando a Moisés para un segundo evento interesantísimo que llevaba un poquito más de tiempo. Verso 12 hasta el 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Sube y espera. Mucha gente no quiere subir, y no estoy hablando de montaña, pero no quiere sacrificarse porque subir una montaña lleva sacrificio físico y preparación, pero mucha gente no quiere subir, no quiere sacrificarse, quiere hacerlo a su manera, a su estilo.
y menos esperar. Sube y espera. Y recuerden esas dos palabras, anótenlas por ahí. Y te daré las tablas de las tablas de piedra de la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con su servidor Josué. Por eso digo que Moisés iba con Josué. Nunca se te olvide levantar un Josué para tu vida. No que te sirva, sino que tú le enseñes, que anden juntos. Y subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes y si tuvieren asunto, vayan a ellos. Qué lindo, delegación, Aarón y Hur. Recuerden que estaba allí con ellos y que ahora estaban frente a los ancianos. Si hay problema, ellos van a resolverle las situaciones. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, Dios, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador y la cumbre del monte y los ojos de los hijos de Israel. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¡Wow! Espérate un momentico, le dijo el Señor. Yo te voy a llamar y pueden sumarle a esto que no fueron 40. Mucha gente dice 40 días. No, no, no. Fueron 47 días. En mi suma, primero 7 días, después subió y estuvo 40 días. Entonces, estuvo allí Moisés, vamos a redondearlo como tradicionalmente lo dicen, 40 días recibiendo instrucción. Y para mí esto es tan espectacular porque aquí Dios le habló tantas cosas a Moisés. Y yo sé que Moisés tuvo muchos episodios delante del Señor. Y yo sé que Dios trató con Moisés tremendo, pero tienen que tener en cuenta que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Pero lo más espectacular de estos 40 días, que son las leyes que Dios le había escrito, Moisés no las escribió, Dios se las dio escrita a Moisés. Dios sí le habló a él de lo que, cómo él creó los cielos y la tierra, cómo hizo todas las cosas. Por eso Moisés pudo escribir ese primer libro tan tremendo. Y yo veo otro Moisés en la historia que nos recuerda la importancia de la ley. Esdras, capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Dios llamó a Moisés porque Dios preparó el corazón de Moisés. Dios llamó a Esdras porque preparó el corazón de Esdras para enseñar a la nación de Israel. Y a ti y a mí, Dios nos tiene hoy aquí escuchando esta palabra para que nosotros podamos enseñarle a otras personas de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de Dios. Más cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tú eres grande en el reino de los cielos porque estás escuchando y porque vas a obedecer el mandato del Señor con la ayuda del Espíritu de Dios. La ley de Dios es perfecta y tiene autoridad sobre nuestras vidas como pueblo de Dios. La paciencia de esperar en su presencia, de esperar en la oración, de esperar el cumplimiento de su palabra. Oh, pero ¿hasta cuándo hay que esperar? El tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Es la virtud esencial para la vida espiritual. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Debemos valorar la ley de Dios, buscarla en tiempos prolongados. Hoy, en este mundo de todo rápido, Dios quiere que tengamos paciencia y aprendamos a esperar en Él. La paciencia en la espera de su manifestación es clave para nuestra vida diaria y para ver soluciones espectaculares y maravillosas. Si esperamos, lo recibiremos. Si nos desesperamos, no recibiremos en el tiempo de Dios las cosas.
Principios espirituales de todo este capítulo para nosotros como iglesia. Primero, obediencia a Dios. Tenemos no como una obligación, sino como un principio espiritual. Por la gracia de Dios somos salvos, pero Dios quiere recompensarnos por la obediencia. La relación con Dios está basada en la obediencia a su palabra. Nos conviene obedecer los mandamientos del Señor, así como Israel trató de cumplirlo. Y por supuesto, nadie puede cumplirlo si no es con la ayuda de Dios. Dos, tenemos que pactar con Dios, pero no como dicen hoy, vamos a pactar con Dios que 100, que 1000. No, 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 no. Un pacto es un compromiso sellado con sangre. Es decir, Cristo Jesús es nuestro mediador. Tenemos que tener ese compromiso, ese amor, esa entrega. Es 100% con Dios para vivir esa plenitud. El sacrificio Dios demanda de nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 8, que presentéis vuestros cuerpos en 12, disculpe, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que sí nos sacrifiquemos para obedecerle y para pactar con Él en toda nuestra vida delante de su presencia. Dos, comunión con Dios. Dios quiere que tengamos en común su poder, su presencia, su gracia, su palabra, sus promesas, que tengamos comunión, comunicación, estar junto con Dios. Dios sea con nosotros como líderes, con todos los líderes de su pueblo. Si tienes dudas si eres líder, simplemente pregúntate si estás ayudando a alguien. Y si estás ayudando a alguien, eres un líder de esa persona. Si tienes un grupo pequeño, eres un líder de ese grupo. Si tienes un llamado ministerial, eres un líder del pueblo del Señor. No esperes un certificado, no esperes una trompeta sonada, no esperes un gorrito para decirte que eres líder. Si eres líder, lo sientes en tu corazón porque Dios te ha llamado. Así que es importante la autoridad de la palabra en cada uno de nosotros como iglesia. Todos somos ministros. Para la iglesia, la Biblia tiene que ser nuestra única regla de fe y conducta. No pongamos un libro al lado de la Biblia. Todo libro que usemos es para exaltar y proclamar la palabra del Señor. Aplicando todo esto para nuestras vidas, estemos más cerca con Dios. Estemos más cerca cada día con Dios. Así como Moisés y los ancianos subieron al monte y estuvieron cerca de Dios. Hoy tenemos acceso directo al Señor por Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Debemos aprovechar este privilegio, buscar siempre estar cerca de Dios. Obediencia comprometida. La respuesta de nosotros tiene que ser obediencia y compromiso. Comunión con Dios, estar con Dios y paciencia al esperar su palabra, al esperar su revelación. Moisés 40 días para recibir la tabla de la ley. Dios podía habérsela dado en un día. Porque para Dios escribir todos los mandamientos era un segundo. Pero Dios quiso que Moisés estuviese con él. ¿Cuántas cosas Moisés vivió en la presencia del Señor? La vida cristiana requiere paciencia, confianza, espera en los tiempos de Dios para que se sazone todo al modo de Dios, para que se haga todo en el tiempo de Dios. A veces, como Moisés, tenemos que esperar en su presencia y sobre todas las cosas, recibir la revelación que nos va a llevar a la solución, a encaminarnos por todo el camino que el Señor quiere que transitemos en el proceso de crecimiento espiritual como hijos del Señor. Que el Señor les bendiga, que Éxodo capítulo 24 sea una gran bendición para cada uno de nosotros como líderes, como columnas de la iglesia, como líderes de la familia y que como nación, como iglesia del Señor, sigamos sus mandamientos en su tiempo y a su manera. Que el Señor les bendiga es mi deseo y oración.